mucha atención. Bien, chicos, buen día con todos. Te saluda el profesor Álvaro y vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase del curso de química. Ya nuestro tema es estado gaseoso. Estado gaseoso 2 y lo que vamos a estudiar el día de hoy es básicamente lo que se denominan los procesos restringidos. ¿A qué llamamos proceso restringido? Dice, es todo bueno, en los procesos restringidos se establece una relación matemática entre las variables de estado. Recuerda que las variables de estado que generalmente nosotros empleamos es, por ejemplo, la presión, volumen, temperatura, ¿no? Bien, pero manteniendo constante su masa y otras variables de estado. Ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte o proceso isotérmico. Iso significa igual, térmico viene de temperatura, o sea, es un proceso a temperatura constante, ¿no? En un proceso a temperatura constante, o sea, se supone que se debe cumplir esto, ¿no? La ecuación, ¿te acuerdas de estado? La presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura. Temperatura 1 debe ser igual a la presión 2, ¿no? Por el volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Pero como este es un proceso a temperatura constante, significa que la temperatura permanece igual, no tanto al inicio del proceso como al final del proceso. Entonces yo puedo aquí simplificar las temperaturas. Y me va a quedar esta expresión, que P sub 1 por V1 es igual a P sub 2 por V2. Y aquí tenemos, ¿no? Mira, esto es al inicio. Al final, como la temperatura es constante, me voy a quedar con esta expresión. O sea, cuando el proceso sea isotérmico, se debe cumplir esto. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿De dónde sale eso? De aquí, ¿no? De aquí se desprende. Muy bien. Eso es un proceso isotérmico. Ahora, ¿qué es un proceso isobárico? Isobárico o también conocido como la ley de Charles, ¿no? En este caso, ¿no? A ver un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Miren. Aquí tenemos la ley de Charles. Dice, si la presión de una masa gaseosa es constante, el volumen del gas es proporcional a su temperatura. O sea, en este caso nosotros estamos hablando isobárico, presión constante, ¿no? Si la presión es constante, ¿no? Si la presión es constante, entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, P sub 1 y P sub 2 deben ser iguales, entonces yo puedo simplificarlos. Y si simplifico P sub 1 y P sub 2, quedaría V1 entre T1 igual a V2 entre T2, ¿no? Como tú puedes observar aquí en pantalla. Esto es un proceso isobárico, ¿no? Hay un proceso isotérmico, temperatura constante, proceso isobárico, un proceso a presión constante. Y también existe lo que se conoce pues como el proceso isócoro, ¿no? Vamos a ver en la parte inferior la ley de Gay-Lussac, ¿no? Proceso isométrico o también isocórico, ¿no? Si el volumen de una masa gaseosa es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. En este caso, lo que se cumple es, como bien dice ahí, el volumen es constante. Si el volumen es constante, V1 y V2 se va y quedaría P sub 1 entre T sub 1 es igual a P sub 2 entre T sub 2, que es lo que tú puedes observar aquí en pantalla. Esto es un proceso isométrico o también conocido como isocórico. Sobre esto, sobre esos procesos restringidos, ¿no? Sobre esos tres procesos vamos a girar la clase, ¿no? La clase trata específicamente de esos de esos tres tipos de procesos restringidos. Vamos a la parte práctica para ir avanzando, ¿no? Los ejercicios. Y los ejercicios están bastante sencillos, chicos, ¿ah? Así que pongan mucha atención. Bien, pregunta número 1. ¿Ya? Pregunta número 1, veamos lo que dice la pregunta número 1. Dice, en un proceso isotérmico. Isotérmico significa temperatura constante. Si la temperatura es constante, recuerda, P sub 1 por V1 es igual a P sub 2 multiplicado por V2. Eso es un proceso isotérmico. Dice, cuando la presión se triplica, el volumen disminuye en 12 litros. Halle el volumen inicial.
A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos, mucha atención. Entonces, recuerda, hay una presión 1, hay una presión 2, hay un volumen 1 y hay un volumen 2. Que hablan acerca de la presión, que la presión se triplica. O sea, si la presión inicialmente era P, como se triplica al final, entonces al final va a haber 3P. ¿Ya? Dice, la presión se triplica, ¿no? En un proceso isotérmico, cuando la presión se triplica, el volumen disminuye en 12. O sea, si el volumen inicial era V, ¿cuánto será el volumen final, chicos? A ver, prendan su micrófono si participan, pues. Repito. V menos 12. Claro, V menos 12, ¿no? Porque ahí mismo dice, ¿no? Si la presión se triplica, el volumen disminuye en 12. Si el volumen inicial es V, el volumen final debe ser V menos 12. Entonces, todo eso lo reemplazo acá. Al reemplazar aquí en toda esta expresión, P sub 1 es P. Por V1, V es igual a P sub 2, 3P, multiplicado por V2, que es V menos 12. Entonces aquí P con P se va, ¿no? Quedaría que V es igual a 3 por, bueno, acá distributiva, bueno, 3V menos 36. Este 36 negativo se va al otro lado como positivo, ¿ya? Como positivo y acá quedaría pues 2V y de aquí V es igual a 18 litros. Ahora hay que leer bien la pregunta. Haya el volumen inicial. Recuerda que V1 es el volumen inicial, o sea, 18 litros es la respuesta. Alternativa C. ¿Ya chicos? 18 litros. Ahí está. ¿Alguna preguntita que tengan chicos? ¿Alguna duda? Porque eso es todo en la pregunta número 1. Entonces, si no hay dudas y preguntas, borramos. Por favor, levante su manito virtual, cualquier cosita, siempre avisen, ¿ah? Pregunta número 2. La pregunta número 2 dice lo siguiente, ¿no? En un proceso isócoro o isocórico también, ¿no? En ese proceso el volumen es constante. Entonces, isocórico recuerda que es un proceso en el cual el volumen es constante, ¿no? Volumen constante. O sea, el volumen 1 es igual al volumen 2, recuerda. Dice, cuando la presión se duplica, ¿no? Entonces, la presión se duplica, o sea, si la presión inicial era P, digamos, la presión final pues va a ser 2P, porque se ha duplicado. La temperatura aumenta en 600, o sea, va a haber una temperatura inicial y va a haber una temperatura final. Dice que la temperatura inicial aumenta, o sea, si la inicial era T, la final pues va a ser T más 600. Bueno, obviamente que haya la temperatura en grados centígrados. Ojo que piden en grados centígrados. Entonces, bueno, vamos a resolver esto primero. Bien, hacemos una pequeña separación y escribimos la ecuación de estado que le correspondería en este caso. Como es un proceso isocórico, volumen constante, me quedaría así, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 dividido sobre temperatura 2. Presión 1, ¿cuánto vale? P. Temperatura 1, ¿cuánto vale T? Presión 2, ¿cuánto vale? 2P. Temperatura 2, ¿cuánto vale? T más 600. P con P se va, ¿no? T más 600 pasa a multiplicar al 1 aquí, quedaría T más 600. Esto es igual a 2 por T, 2T. Así. Y de aquí, a ver, hay algo que... Todo bien, ¿verdad? Y de aquí el valor de T se obtiene que es 600 Kelvin. Esa es la temperatura en Kelvin. Pero yo no quiero la temperatura en Kelvin. Yo quiero la temperatura, pero esa temperatura que esté en grados centígrados. Para convertir la temperatura a grados centígrados, lo único que tengo que hacer es a la temperatura inicial, o a la temperatura original, perdón, sumarle cuánto, ¿quién se acuerda? Para pasar de Kelvin a grados centígrados. ¿No sería en este caso restarle 273? Claro, sí, sí, correcto. Restarles, ¿no? Para pasar de Kelvin a grados centígrados, tengo que restarle 273, ¿ya? Esa es la forma. Si yo resto, quedaría 327. 327 grados centígrados. Esa sería la respuesta, chicos. Ya aquí en la pregunta número 2. 327 grados centígrados, alternativa D.
Solución a la pregunta número 2. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna duda o pregunta? Recuerden que las temperaturas que se reemplazan en la ecuación de estado, ¿ya? Recuerden, por favor, tiene que estar en Kelvin, ¿no? La temperatura que vaya a reemplazar acá. Bien, seguimos. Pregunta 2 ya está. Vamos a la 3. En un proceso isobárico, ya conocemos qué clase de proceso es este. Isobárico significa a presión constante. En un proceso isobárico. Bien. Entonces empezamos, ¿no? Empezamos indicando, como es isobárico, se supone que esa información significa que la presión es constante. Cuando el volumen aumenta en un 25%, hablan del volumen primero, volumen 1, volumen 2. Cuando el volumen aumenta en un 25%. Trabajar con porcentajes a veces puede ser un poquito complicado, ¿ya? A veces puede ser un poquito complicado, pero todo depende, ¿no? Acá hay truquitos para trabajar porcentajes, ¿no? Y obviar las posibilidades. O sea, como dice que el volumen aumenta en un 25%, se están hablando del volumen final. Bueno, entonces, si yo digo que el volumen inicial es 100V, ¿no? 100V, no V como antes, ¿no? Pero como estamos en porcentaje, yo le digo 100V. Si el volumen inicial es 100V y digo que aumenta en un 25%, obviamente el 25% de 100 es 25, bueno. Entonces, V2, ¿cuánto tendría que ser? Claro, muy bien, Cueva. 125V. Esa es la forma más práctica de trabajar porcentajes, sin estar colocando, ¿no? El 100% y todo eso. ¿Ya? Bien, ahora dice, la temperatura aumenta en 300 Kelvin, ¿no? O sea, en un proceso isobárico, cuando el volumen aumenta en un 25%, la temperatura aumenta en 300 Kelvin. O sea, hablamos de temperatura 1 y temperatura 2. Dice que la temperatura aumenta en 300 Kelvin. O sea, si la temperatura aquí era T, aquí abajo sería T más 300. Allí la temperatura inicial en grados centígrados. Muy bien, ya no hay ningún problema. El ejercicio está sencillo. Vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña separación aquí para continuar con el ejercicio. Entonces, recuerda que el problemita dice haya la temperatura. Bueno, pero la ecuación de estado, como la presión es constante, se supone que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido entre, obviamente, la temperatura 2. Volumen 1, ¿cuánto vale? 100V. 100V. Temperatura 1, T. Volumen 2, 125V. Temperatura 2, T más 300. Tengo que simplificar aquí todo lo que me sea posible. V con V, chao. 25ava de 100 y 125, 4 y 5. ¿Ya? Que me va a quedar que el 4, bueno, el T más 300 se va a multiplicar para allá y el T se va para allá. T más 300 por 4 quedaría 4T más 1200 es igual a 5T. Y de aquí, pues obviamente T sería igual a 1200. Ese sería el valor de T, 1200 Kelvin. Pero yo quiero la temperatura, ¿no? Yo lo que quiero es obtener la temperatura en grados centígrados. Si yo quiero obtener la temperatura en grados centígrados, entonces lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente, ¿no? La temperatura en grados centígrados. A la temperatura original, 1200 Kelvin, le tengo que restar 273. ¿Cuánto sería eso? 900, ¿cuánto? 27, 927. 927 grados centígrados. Si tú quieres pasar, repito, de Kelvin a grados centígrados, réstale 273. Cuando quieres hacer el proceso inverso de grados centígrados a Kelvin, le sumas 273. Y esa sería la respuesta, ¿no? La alternativa, la B. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Muy importante el orden, por favor, en la solución. ¿Ah? Pregunta 3, ya está. Seguimos. Muy bien, pregunta número 4. Pregunta número 4.
Uy, chispas. Muy bien, pregunta 4. Seguimos, ¿ya? Dice lo siguiente. Una masa de O2, ¿no? De oxígeno, ocupa 30 mililitros a 27 grados centígrados. Hay el volumen en centímetros cúbicos a 127 grados centígrados. ¿Ya? Bien, tenemos entonces algunas preguntas acá. ¿Cuál? Bueno, me hablan, si se cumple que es un proceso isobárico. Entonces, isobárico, proceso isobárico significa que la presión es constante, ¿no? Me hablan de 30 mililitros, entonces eso representa un volumen, ¿no? Un volumen, ¿ya? A ver, un ratito. Muy bien, entonces seguimos. Volumen inicial, volumen uno, 30 mililitros, ¿no? Una masa ocupa 30 mililitros a 27 grados centígrados, entonces tengo una temperatura inicial de 30 grados centígrados, 30 grados centígrados. Hay el volumen, o sea, me están pidiendo el volumen 2. ¿Cuánto vale el volumen 2? A 127 grados centígrados. O sea, la temperatura 2 me están diciendo que es 127 grados centígrados. Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Sugerencias. Algo bastante sencillo que podemos hacer es primero trabajar la temperatura, pues chicos, ¿no? Esa temperatura no tiene que estar en grados centígrados, tiene que estar en Kelvin. Para pasar de grado centígrado a Kelvin, ¿qué se hace? A ver, ¿se acuerdan? Se suma 273. Se suma 273. Correcto, entonces esto más 273 y esto más 273. 30 más 273 quedaría ahí 303 Kelvin. Y esto de aquí, ¿cuánto quedaría? Profe, la primera temperatura no sería 27 grados centígrados. Disculpe. Claro que sí, yo he escrito mal acá, no sé por qué le he puesto ese valor, porque me voy a complicar bastante con ese de ahí, ¿ya? Con ese número 27, o el 27 facilito, pues, pero con ese 30 ahí, ya está. Gracias, alumna. 27 más 273, entonces eso sale 300, ¿no? 300 Kelvin. Y 127 más 273, esto sale 400 Kelvin, ¿no? Muy bien. Entonces, hacemos una pequeña separación acá. Listo. Ahora, ya pues, como es un proceso isobárico, entonces se debe cumplir, ¿no? Que el volumen 1 es a la temperatura 1, como el volumen 2 es a la temperatura 2. Volumen 1, 30 mililitros. Profe, pero no está en litros, ya no importa. Si yo reemplazo este valor en mililitros, se supone que el volumen que voy a obtener también va a estar en mililitros, ¿ya? Entonces, 30 sobre su temperatura 1, 300, es igual al volumen 2, que no se sabe, dividido entre la temperatura 2, es acá, ya, y he puesto temperatura 1. Ya, gracias, Grecia. Y la temperatura 2 es 400 Kelvin, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? 0 acá, 0 acá, bueno, dos ceritos se va, ¿no? eh, 30 entre 3, 10 y este 4 pasa a multiplicar, o sea que el volumen 2 sería 40 mililitros, ¿no? 40 mililitros. Muy bien, chicos, 40 mililitros. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, yo tengo que acordarme, ¿no? Que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico, ¿ya? Por si acaso. ¿No? Es un mililitro. ¿Ya? Entonces la respuesta sería, ¿no? Vamos a indicar ahí la respuesta, ¿no? Sería 40 centímetros cúbicos. Nada más. Bien, chicos, eso es todo con respecto a esta pregunta número 4. Vamos a hacer algo más. Pregunta 5. En un proceso isotérmico, cuando la presión aumenta en un 25%, ¿qué sucede con el volumen? A ver, vamos a resolver esta preguntita. Resolvamos, ¿ya?
Bueno, es isotérmico. Como es un proceso isotérmico, ¿no? Proceso isotérmico, tú bien sabes qué significa eso. A ver, ¿qué significaba eso, chicos? A ver, proceso isotérmico. Que la temperatura es constante. Temperatura constante. ¿Ya? Listo. Si la presión aumenta en un 25%, ya, o sea que, perdón, si la presión aumenta, entonces hay una presión inicial y hay una presión final. Si la presión aumenta en un 25%, ya te expliqué eso, ¿no? Entonces acá en presión 1 puedo colocar 100 P y la presión 2 sería ¿cuánto, chicos? 125. 125 P. Ahí está. Con eso estoy indicando que aumentó en un 25%. ¿Qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, el volumen 1 es V. Bueno, ya el volumen 2 es volumen 2. Bueno, ya lo dejo ahí. ¿Ya? ¿Qué pasa con el volumen? Bueno, la ecuación de estado que corresponde a este ejercicio, ¿no? Que es un proceso isotérmico, sería la siguiente, ¿no? Sería entonces temperatura constante, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen. Presión 2 por volumen 2. Presión 2 por volumen 2. Presión 1, 100 P. Eh, por volumen 1, vamos a dejarlo. Ya V, ya lo dejamos. Es igual a presión 2, 125 P multiplicado por volumen 2. Vamos a dejarlo así, volumen 2. O si quieres dejarlo como volumen 1 y volumen 2, al final da lo mismo. Acá P con P se van, ¿no? Y lo que yo quiero saber es qué pasa con quién, con el volumen 2, ¿ah? Recuerda, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué sucede con el volumen? ¿No? ¿Qué sucede? Ya bien. Simplifiquemos acá 25 4, 25 5. ¿Sí? Quedaría 4V1 igual a 5V2 y este 5 lo botamos al otro lado. Quedaría 4V1 dividido entre 5 es igual a V2, ¿no? ¿Y qué hago aquí? Bueno, si tú, hay que ver las claves, ¿no? Ahí está. Aumenta en un 20%. Dice, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta en un 20%, disminuye en un 20%, aumenta en un 80%, disminuye en un 80%. ¿Qué pasa? Ya, eso es lo único que tenemos que hacer es multiplicar por un 100% acá, para expresarlo en porcentaje. Nada más. 100 entre 5, 100 entre 5 es 20 por 4, 80. V1, ¿no? Por 80. Ahí está. ¿Eso qué significa? Que el volumen 2 es el 80% del volumen 1. ¿Qué ha sucedido? O sea, si inicialmente este volumen 1 se consideraba como un 100% y ahora es solamente el 80%, eso significa que ha tenido que disminuir. Ha disminuido. ¿En qué porcentaje ha disminuido? Si antes era 100 y ahora es 80, entonces interpreto de que ha disminuido en un 20%, ¿no? Respuesta, para terminar, ¿no? Ahí podemos indicar el volumen disminuyó en un 20%. En un 20%. Y esa sería la respuesta ahí para este ejercicio. Ya el volumen disminuyó en un 20%. Ya esa sería la respuesta, chicos, en este ejercicio, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o pregunta. Ya está. Bien, vamos, ¿cómo estamos con el tiempo? A ver, vamos a ver si avanzamos algo más, ¿ya? Borramos lo que está en pantalla. Bueno, ya no hay 6 por acá. Bueno, las 6 ya se las dejaría a ustedes, es teoría. Bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta, en un proceso isotérmico, cuando la presión aumente en un 20%, ¿ya? Bueno, también ya es conocido la solución.
No hay nada nuevo acá. Bien, ahora sí. Seguimos. En un proceso isotérmico, entonces ya sabemos qué significa un proceso isotérmico, la temperatura constante. En un proceso isotérmico la presión aumenta en un 20%, entonces vamos a hablar de una presión inicial y de una presión final. La presión inicial, como estamos hablando de porcentaje, hay que ponerle 100 P, pues. Y como aumenta en un 20%, acá sería 120 P. Ya está. El volumen disminuye en 6 litros, entonces volumen 1 o volumen 2. Si el volumen 1 es V, el volumen 2 sería V menos 6. ¿Por qué V menos 6? Porque ha disminuido en 6 litros. Hay el volumen inicial, o sea, la pregunta es ¿cuánto vale V? Muy bien. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación de estado, ¿no? Obviamente que corresponde a este ejercicio. Bien, mi ecuación de estado sería la siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver si sale eso, Cristel. Eh, Bien, mi ecuación de estado. Como es temperatura constante, proceso isotérmico, se supone que P sub 1 por volumen 1 es igual a P sub 2 por volumen 2. ¿No? Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Presión 1, 100 P. Vamos a colocarlo ahí, ¿ah? 100 P por volumen 1. V es igual a la presión 2, 120 P, multiplicado por volumen 2, que es V menos 6. Se va P con P. Un 0 con un 0. Mitad 6, mitad de 10, 5. Quedaría 5V es igual a 6 que multiplica V menos 6. 6V menos 36. Menos 36 se va al otro lado como positivo. Y de acá el 5V pasa a restar al 6V y ahí tengo, ¿no? Justamente el volumen inicial, que sería 36 litros, ¿no? Y esta sería la respuesta, chicos, para la pregunta número 7, ¿no? Y con esta pregunta estamos dando por terminada la clase del día de hoy.